gobernabilidad. Y de antemano nos hacemos esta pregunta. ¿Genera crisis política y de gobernabilidad una crisis financiera o viceversa? ¿Puede una crisis financiera generar un conflicto o un sistema de conflicto a nivel planetario y a su vez una crisis de gobernabilidad? Para abordar este y otros subtemas dentro del contexto de lo que es la geopolítica global, vamos a disponer en el día de hoy de una serie de expertos en diferentes áreas, tanto en el ámbito de la geopolítica y dentro de la geopolítica, de la geoeconomía, para conocer qué es lo que está pasando en el mundo, porque recientemente pudimos notar la caída de la bolsa de valores que se inició precisamente en Japón. ¿Qué sucedió en Japón? Japón elevó su tasa de interés en 2 puntos y eso generó una caída abrupta de lo que fue la bolsa de valores de esa región del Asia. Pero también afectó a la bolsa de valores de Europa. Pero concomitantemente existe una similitud con ese desenlace, esa caída abrupta de lo que fueron las bolsas de valores de Nueva York, lo que ocasionó que se dispararan las alarmas. Pero, ¿qué estaba sucediendo de una manera concomitante en los Estados Unidos? Se estaba casi fraguando lo que es una recesión como resultado de ¿qué? De que la tasa de desempleo se disparó de 4,1 a 4,3. ¿Es tan significativo este aumento, este incremento en lo que es la tasa del desempleo? Aparentemente no. Y por eso cuestionamos. ¿Habrá sido una burbuja especulativa lo de la caída de la bolsa en Estados Unidos y tomar como un esquema de repercusión lo que sucedió en el Asia, principalmente en Japón? Para ello debemos entender el siguiente análisis. Japón es el mayor tenedor de bonos del mundo. Incluso la deuda más grande de los Estados Unidos no es con China, es con Japón. Y en ese sentido, cualquier actitud en el ámbito de la economía que asuma Japón va a afectar, va a lesionar intereses regionales, intereses globales, porque en economía como en los sistemas políticos y en las crisis como tales, se da lo que se llama el efecto dominó, que cuando se mueve una ficha que afecta a un sistema local y ese sistema local tiene injerencia en un sistema regional y a su vez global, tiembla lo que se llama la economía. Y podríamos decir en Estados Unidos, ¿por qué? Porque Estados Unidos ha incrementado en los últimos 2 meses el empleo en 114,000. Es decir, que las fluctuaciones entre el desempleo y el empleo son muy leves, muy ligeras. Y por eso algunos estudiosos, y yo me circunscribo entre esos, en ese sentido, han pensado, han tirado algunas teorías de la conspiración de que esa inseguridad en el ámbito financiero puede ser causado por un esquema especulativo, porque vivimos sobre lo que son las expectativas económicas. Hay un sistema de expectativa económica donde entendemos que la economía debe ir para bien todo el tiempo, que no debe retroceder. Y eso es algo normal, que la economía en un estado tenga una tendencia tanto a subir
como a bajar. Debe fluctuar, porque en geopolítica lo que es ahora no es más tarde. Y eso en la estabilidad macro y microeconómica de los estados se da como se da en el ambiente político social, porque la economía es uno de los elementos, de los factores fundamentales de la ciencia geopolítica para lograr lo que es la estabilidad de un estado. Entonces, esa crisis financiera generada por la caída de las bolsas generó a nivel de los inversionistas una estampida con las ventas de las acciones y de sus inversiones. Y por eso hablamos, fue algo especulativo enfocado a que algunos accionistas salieran rápidamente de sus acciones, como es el caso de Warren Buffett, que vendió el 50% de sus acciones en bolsa. Bueno, pero paradójicamente la compañía de armas, Lockheed Martin, disparó sus activos en ese sentido. Y habrá manos oscuras detrás de lo que es esta especulación en el ámbito financiero y a nivel bursátil para que la economía tenga una tendencia a fraguar y a generar incertidumbre en el contexto de lo que es la gobernabilidad. Puede ser. Hay quienes les gusta pescar en lo que se llama mar revuelto, y porque, como dice el refrán, en mar revuelto ganancias de pecadores. Hay que ver cuáles son los pecadores que han originado esta burbuja especulativa, como yo he denominado particularmente, y que más adelante nuestros economistas de este programa estelar, Los Sabios en la Z, pues darán su criterio y confirmarán lo que estamos diciendo en estos momentos. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que si hubiese una recesión en los Estados Unidos, va a tener un impacto a nivel global. ¿Por qué lo decimos? Porque el mayor comprador del mundo son los Estados Unidos. Y ya de hecho, México está sintiendo los influjos de lo que es la crisis que podría estarse suscitando, cuajando como resultado de la alza de desempleo en los Estados Unidos. Ya el sistema financiero de México no va a poder crecer por encima del 2%, como lo tenía estipulado Hacienda. Y si eso no sucede, va a haber un déficit fiscal que lo va a recibir su nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, quien es una política, una simpatizante de lo que se llama una izquierda prácticamente radical. Y nosotros en ese sentido nos preguntamos, dado la invitación que se le hizo al mandatario Vladimir Putin para su toma de decisión, ¿cómo le afectará a lo que es la gobernanza y con ello la gobernabilidad a esa primera presidenta de los estados mexicanos? ¿Cómo le irá si empieza desde ahora a confrontar lo que es la mano que le da de comer prácticamente y mediante la cual su economía ha ido creciendo? ¿Podrá soportar que los Estados Unidos le pongan restricción a lo que son la producción de una serie de empresas que se han localizado allá en México de origen norteamericano? Tendríamos que ver, porque como dice el refrán, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Aunque tu corazón esté por allá, por Rusia, esté por el socialismo o por el izquierdismo, debes estar consciente
que de ti depende una masa humana demasiado necesitada y que de tus políticas públicas muchas personas van a depender. Entonces, vamos a ver cómo se maneja el día 1 de octubre lo que es la nueva presidenta de los Estados Federales de México en relación a su política exterior, porque de acuerdo a cómo se maneja en su política exterior, tendrá éxito en su política interna. Y con ello, nosotros podríamos seguir diciendo que esa crisis financiera aparentemente va a debilitar lo que es la estructura de los estados y va a infundir y va a incrementar y va a robustecer lo que son las crisis de gobernabilidad. Y se van a generar más conflictos, producto de esas debilidades en lo que es el sistema financiero. Entonces, con ello podríamos decir, ¿afectará este proceso de crisis a través de lo que se podría visualizar como una posible recesión en los Estados Unidos, lo que es la candidatura del Partido Demócrata, que está ahora mismo en el poder, y más con la elección del nuevo candidato, Tim Walz, a quien Kamala Harris pues designó como su compañero de boleta? ¿Hizo Kamala Harris una buena elección con Tim Walz, a sabiendas de que en la actualidad los Estados Unidos y su partido, el Partido Demócrata, requerían de un candidato, de un estado fuerte, de un estado que congregara una gran cantidad de electores, no de votantes, sino de electores para el sistema electoral de los Estados Unidos, con el objeto de que se afincara más? Vamos a analizar ese esquema. ¿Quién es Tim Walz? Tim Walz fue congresista por el Partido Demócrata. Es un joven de 60 años, de origen humilde, del campo, nacido en Nevada, y que se ha establecido en Minnesota como una figura paradigmática del ala progresista. Sus opositores, tanto Donald Trump como J.D. Vance, lo han catalogado de izquierdista, tanto a él como a la vicepresidenta y candidata a la presidencia, Kamala Harris. Entonces, este señor que tiene o viene de un espacio donde hubo conflicto, como ustedes recordarán, en el año de Black Lives Matter, la muerte de Floyd, de George Floyd, que trajo una serie de impases en el ámbito de lo que es la gobernabilidad. Walz representa para sus opositores un retraso porque aprobó, siendo gobernador, lo que se llama el uso de la marihuana con un uso medicinal, pero a su vez aprobó el aborto en su estado. ¿Resultaría esto negativo para la población de algunos estados? No, es algo normal, porque ¿dónde no se está consumiendo ahora mismo marihuana en los Estados Unidos? Que algunos estados, como el de Nueva York, lo hayan legalizado con fines terapéuticos, pues ya es un hecho, es una realidad. Entonces, este candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, que duró 24 años en lo que fue la Guardia Nacional, tiene un esquema de lo que es el trabajo de Estado, conoce el manejo de lo que es el ámbito político, y lo comparamos con el candidato J.D. Vance,
candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano, y vemos cuál tiene más cancha en el ámbito de lo que es su trabajo público en el Estado. Se lo dejamos a ustedes de tarea. J.D. Vance duró 2 años no como militar, él era reportero prácticamente, reportero de las actividades militares, duró 2 años. Algunos quieren decir de que fue a Irak, no, él fue reportero, trabajó en una revista, Journal, para fines enfocando los casos militares. Pero, ¿por qué eligió Kamala Harris a Tim Walz? Debemos entender algo en los Estados Unidos. En Estados Unidos existen lo que se llaman los estados bisagra, los estados púrpura, pero también los estados péndulo. ¿Por qué péndulo? Porque esto agrupa a aquellos votantes indecisos, que es lo que hay que trabajar ahora mismo. Péndulo, porque se mantienen así de aquí para allá y de allá para acá. Bisagra, porque en un momento determinado, a quien lo conquiste, pueden cerrarle la puerta para llegar, una puerta de cierre de éxito para llegar a la Casa Blanca. Pero, ¿por qué púrpura? Porque esa combinación de rojo, los republicanos, y azul, los demócratas, esa combinación da el púrpura, donde esos votantes indecisos se van a unificar sin importar, porque no tienen partido, lo que tienen es simpatía, y esa simpatía se vierte sobre uno indistinto en un momento determinado, de acuerdo a las promesas y a las visualizaciones en el discurso de campaña. Pero la elección de Tim Walz es por lo siguiente: se hizo un análisis del por qué se eligió a J.D. Vance, y debemos estar conscientes de que ambos candidatos tienen algo en común. ¿Qué tienen en común J.D. Vance y Tim Walz? Que pertenecen a lo que se llama el Middle West, que es donde están precisamente los famosos estados péndulos, estados bisagra o púrpura. Entonces había que elegir un candidato que contrarrestara y que tuviera la misma incidencia dentro de ese contexto regional a su oponente, y lo ha logrado. Este señor se dio a conocer, Tim Walz, después que dijera, 2 semanas antes de ser elegido, cuando acuñó su famosa frase: estos dos tipos son medio raros, refiriéndose a Donald Trump y a J.D. Vance. Son medio raros. Ahí se catapultó prácticamente y fue reconocida su figura para una elección a la vicepresidencia del Partido Demócrata. Pero vamos a ver, ha ido calando este binomio Kamala-Tim Walz, ha ido restando calidad a lo que es la popularidad de Donald Trump. Vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a ver cuál será la magnitud de este esquema próximamente. Pero tenemos que ver también qué ha pasado en lo que es el conflicto de Rusia-Ucrania. Un conflicto en el cual, pues, ya los papeles están tomando un nuevo matiz. Ahora vemos que Ucrania ha tomado la iniciativa como uno de los principios fundamentales de la guerra, utilizando lo que es la concentración de fuerzas, tropas en su frontera con Rusia, y ha invadido a Rusia mediante un ataque sorpresa. Ucrania ha avanzado en un día lo que le ha tomado a Rusia en 2 meses. Es bueno saberlo.
ha llegado en el primer día, tomó una profundidad de 15 kilómetros y en un segundo día alcanzó 30 kilómetros. En los momentos actuales, Ucrania controla 300 kilómetros cuadrados de una región llamada Kursk. Una región que es prácticamente estratégica en el ámbito de lo que son los gasoductos. Y que el control, al igual de sus cruces carreteros y vías ferroviarias, podrían obstaculizar los movimientos de lo que es la Federación Rusa en esa parte. Pero nos preguntamos, ¿cómo logra Ucrania de una manera inesperada alcanzar, podríamos decir, este breve éxito? Hablamos de breve porque no sabemos el tiempo que dure, pero es un asunto que es digno de análisis. Algunos rusófilos dicen y alegan que es una decisión desesperada de Ucrania, que debió fortalecer dentro de su territorio aquellos espacios donde está débil. Pero hay que ver lo siguiente: si hay razones tácticas y estratégicas para este movimiento de Ucrania al lanzarse a una ofensiva en territorio enemigo. Y eso lo vamos a analizar, porque tenemos que ahí en Kursk avanzaron la 22 Brigada de Infantería Mecanizada, y por eso avanzaron tan rápido. Pero también está la 82 Brigada de Asalto Aéreo, y como también se le denomina, de operaciones aerotransportadas, que por eso avanzaron rápidamente también. Pero se lanzó también con lo que es su sistema de defensa aérea, y por eso no vemos los aviones de la Federación Rusa metidos, porque ya fue tumbado un helicóptero y fueron destruidos varios tanques y convoy militar. Parece que la debilidad de lo que son las fronteras rusas era algo que no nos imaginábamos. No obstante, se dice que los servicios de inteligencia le habían informado a Valery Gerasimov, jefe del ejército, sobre esta concentración de tropas por parte de Ucrania en la frontera, y no le hizo caso. Tampoco se lo comunicó al zar de Rusia, Vladimir Putin. Pero, ¿qué consecuencia podría tener esto para Gerasimov? Le puede costar el cargo, pero ¿qué consecuencia puede tener para Rusia? Que ya Ucrania se está estableciendo, se está fortificando en esa área, porque más parece que no tiene intención de convertirlo en una incursión, como sucedió el año pasado y como sucedió en este año en el mes de marzo. ¿Por qué decimos esto? Porque tiene un as debajo de la manga, ya que la Federación Rusa tiene 2 a 3 meses para concluir con su avance y llegar a un posible acuerdo. Entonces, desde el punto de vista estratégico, podríamos decir que la actitud de Ucrania a invadir a Rusia está conformada precisamente por un posible acuerdo. Tú tienes territorios míos y yo tengo territorio tuyo. Si vamos a un acuerdo, tú me devuelves y yo te devuelvo. Es una actitud, podríamos decir, dentro del contexto de lo que es la táctica y la estrategia, es brillante. Vamos a ver si logra retener terreno como parte de su misión y ampliar sus operaciones en diferentes zonas. Yo en ciertas ocasiones había mencionado esta estrategia a través de maniobras como una forma de
desde un aspecto táctico de que Rusia deslocalizara algunas unidades en el frente donde tiene más fortaleza, en el Donbass, por ejemplo, y la enviara precisamente a cuidar, a proteger su frontera. Eso indica que la frontera y la seguridad de ellas está débil, y es lo que debe aprovechar su enemigo, aprovechar esa debilidad, porque son demasiados kilómetros de frontera que no están fortificados, y ya podemos ver que no están asegurados y mucho menos garantizados para responder a una invasión. Ya solamente no es Kursk, en Kursk donde a unos 60 kilómetros de la frontera se encuentra lo que es la tercera planta nuclear de Rusia, que como ellos han avanzado 30, están a unos 30 kilómetros de ella. ¿Tendrá intención Ucrania de apoderarse de esa planta nuclear? Vamos a ver. Pero Kursk está a 350 kilómetros del Kremlin. Vamos a ver qué efecto tenga esto. Ya el Kremlin ha mandado a llamar la reserva y está deslocalizando fuerzas de diferentes lugares de Siria, del mismo Donbass y de otros lugares, porque tiene rápidamente que hacerle frente a esta iniciativa de Ucrania que le está afectando. En Kursk, en un lugar ahí, Sustat, está contenido lo que es el control de los oleoductos, que es la forma mediante la cual Rusia provee gas natural a algunos estados europeos. Bajo este esquema, ahora mismo hay o existe un nerviosismo en algunos estados europeos, pero sobre todo en Rusia, porque es un lugar estratégico. Pero también tenemos en Lipetsk, esa penetración a Lipetsk, donde Lipetsk es un espacio geográfico estratégico para Rusia. Pero vamos a ver en Belgorod. En Belgorod están operando lo que se llaman la Legión Georgiana, y tienen la misión precisamente ahí en Belgorod. Ellos están próximos a lo que son los depósitos de armas nucleares. Podríamos imaginarnos que esa penetración en diferentes frentes por parte de Ucrania logre tener control de algunos espacios estratégicos, pero sobre todo centros de gravedad del control político de la Federación Rusa. Vamos a ver cómo se matiza todo esto. Vamos a seguir observando lo que es esa operación, no de incursión, no de infiltración, esa iniciativa, ese ataque, porque entraron y avanzaron y se llevaron todo lo que encontraron en su paso, generando terror, sí, generando terror, porque eso es la guerra, y así es como se visualiza. Y como parte de la guerra tenemos que estar pendiente a lo que se llama las amenazas de Irán contra Israel, que pueden darse hoy mismo en la noche, porque tienen a veces efectos domingueros. Esas amenazas que vienen como resultado de la muerte de este gran brazo político de Hamas, Ismael Haniyeh, quien murió en sus habitaciones, en un complejo habitacional allá, valga la redundancia, en el mismo corazón de Irán, después que fuera a felicitar y a darle las salutaciones al nuevo presidente de Irán. ¿Bajo qué condiciones fue asesinado Haniyeh, jefe del buró político de Hamas, con sede en Qatar?
todavía no se ha podido determinar si fue una bomba que le pusieron en la habitación de hace 1 o 2 meses o si fue un misil. No se ha podido determinar a ciencia cierta, porque ahí no quedó nada. Se fue él y se fueron sus guardaespaldas. No se ha podido determinar. Y la pregunta es, ¿tiene tanto poder Israel que tiene la capacidad de penetrar al mismo corazón de Irán y eliminarle un visitante? Pero días anteriores, lo que fue el 13 de julio, en un ataque a Han Yuni, eliminó a otro personaje que fue el creador de lo que es la Brigada del Terror Al-Assam. Nos estamos recibiendo a Mohammed Deif, quien no se sabía en esos momentos que había muerto, pero luego fue confirmado 2 días después de haberse asesinado a Haniyeh. Mohammed Deif, que fue el precursor de lo que fueron las brigadas del terror en el grupo Hamas. Fue el creador, era el jefe del brazo militar y se andaba desde hace mucho detrás de su cabeza, pero no se tenía ciencia cierta si había muerto en ese bombardeo en Han Yuni. Esto representa a su vez una baja para lo que es el grupo de Hamas. Pero está también otro gran líder militar que fue eliminado en lo que es la Cisjordania. ¿A quién nos referimos? Nos referimos ahí en ese espacio geográfico que está enclavado en lo que es Israel, a un personaje que, perteneciendo a Hamas, está generando o estaba generando la incidencia en lo que es ese pueblo cisjordano, y fue eliminado en esos mismos días por fuerzas especiales de Israel. Ese joven Hadad Balurit, que andaba con 4 miembros más de lo que es la yihad islámica, con un misil, fue desaparecido del mapa. Pero tenemos en Hezbollah, que es otro de los conflictos que tiene Israel, cuando eliminó, y no se sabe cómo, en un callejón allá en el Líbano, a ese gran líder y jefe, miembro de lo que es el brazo militar de Hezbollah, a Fouad Qarqout. Y esa es otra de las situaciones mediante la cual Israel está enfrentado no al Líbano, sino a Hezbollah, quien también ha amenazado a Israel de una manera simultánea con Irán para hacer un ataque indiscriminado. La pregunta es la siguiente: ¿hasta dónde podríamos decir que va a llegar o va a llevar este sistema de amenaza? ¿Se materializará esa amenaza de Irán y sus proxies contra Israel? Ya Israel está hablando de un ataque preventivo. Se está hablando de un ataque preventivo, y esa es la antesala de que yo te puedo bombardear antes de que tú lo hagas. Pero ya esto es prácticamente una respuesta de que si Irán bombardea a Israel, va a recibir una respuesta, no como la anterior, con un dron casero. Va a recibir una respuesta contundente. Y de esa manera podríamos nosotros augurar que esa crisis Israel-Irán no va por buenos caminos. Va a generar una crisis no tanto regional, porque hay una crisis regional, pero podría generar a su vez una crisis global. Con este tema nosotros nos vamos a dejar, le vamos a dejar a ustedes, ese público,
que nos sigue en su programa estelar Los Sabios en la Z, La Gran Inquietud. Las crisis financieras y sus impactos en los conflictos pueden generar una falta de gobernabilidad, una disrupción en lo que es la gobernanza, porque vemos el caso Venezuela, el cual también vamos a ponderar más adelante. Esta crisis que se está dando en Venezuela y que no se le ve un camino, no se le ve una luz al final del túnel.